vamos a comenzar a hablar o seguir un poquito hablando de algunos aspectos de la situación económica. Lo vamos a hacer con Alejandro Otero, que es nuestro columnista especialista y un lujo, la verdad. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos y todas? Buen día. Bueno, en principio, algo que hablábamos el jueves pasado y que el viernes el presidente decidió más o menos por el mismo sentido en el que veníamos charlando, es esto de tratar de modificar el presupuesto debido a las circunstancias y así promover algunas políticas sociales que buscan nuevamente frenar la mala situación económica de muchas familias en un contexto de segunda ola de pandemia. Sí, efectivamente, Juan, lo habíamos anticipado, se veía venir y Alberto lo dijo con mucha claridad, ¿no? Dijo, nada me preocupa más que el hambre de los argentinos, y tomó medidas destinadas a paliar esa situación, a atender la básica y elemental necesidad de subsistencia y esa batería de medidas. A ver, recordemos algunas. En primer lugar, la tarjeta alimentar, ¿no? Que tiene una cobertura que se amplió en la cantidad de beneficiarios, ahora alcanza a más de 3.700.000 personas. También amplió el monto de cobertura. Recordemos que la tarjeta alimentar es una tarjeta, un plástico, pero a diferencia de el resto de los plásticos que sirven para sacar dinero del cajero, esto no permite esa posibilidad. Directamente sirve para canjearlo por alimentos, ¿no? Y ahora tiene una cobertura, un monto mayor de cobertura, y alcanza un número mayor de personas, pero además se tomaron medidas respecto del consumo más popular en la Argentina, que es la carne, con precios accesibles que van a mantenerse hasta el 31 de diciembre, con algunos hitos de posibilidad de revisión trimestral, incluyendo nuevos cortes, otras medidas que tienen que ver con lo que se dio en llamar el mercado federal ambulante, que es una feria ambulante, digamos así, de frutas y verduras, para permitir la venta directa entre productores y consumidores, es decir, eliminar las instancias de intermediación y con eso bajar los costos y tornar más accesibles los alimentos. Los camiones que van a andar en la zona metropolitana del conurbano del Gran Buenos Aires, ofreciendo con esta misma modalidad directa desde los productores no solo frutas y verduras, sino también carnes y lácteos. En fin, una serie de medidas que lo que están intentando es atender la necesidad más urgente, que es la de garantizar algo que, lo hemos dicho más de una vez, es parte del signo de los gobiernos populares en la historia de la Argentina: garantizar alimentos accesibles. La inflación estaba yendo en el sentido contrario, la inflación incluso para los alimentos es mayor a la del promedio, estaba yendo en el sentido contrario porque los precios estaban aumentando de un modo que estaban haciendo inaccesible el acceso de los sectores populares, y entonces el gobierno, amén de otras medidas que tienen que ver con controlar la inflación, toma medidas directas de intervención y de asistencia destinada a la población más necesitada a través de esta batería que recién comentábamos. Una serie de medidas, por cierto, acertadas y más que necesarias. Desde un núcleo un poco más duro o crítico al gobierno de Alberto Fernández, pero también en sintonía con estas políticas, se decía que no era momento de encargarse de la deuda, sino justamente de la economía interna. Pero sin embargo, Alberto y el ministro Martín Guzmán decidieron, creo que, apuntar hacia las dos cuestiones, ¿no? Y viajar nuevamente a buscar apoyos. Hoy estuvo en el Vaticano Alberto Fernández, estuvo en Portugal hace poco, y hablando también con algunos referentes internacionales. ¿Cómo interpretás también esta situación?
A ver, me parece que un gobierno se puede ocupar y hace falta que se ocupe de más de una cosa a la vez. No estaríamos al horno si solo nos podemos ocupar de un problema a la vez, dada la cantidad de problemas que tenemos que enfrentar. Así que bienvenido sea la posibilidad de enfrentar varios problemas importantes al mismo tiempo. Y déjame contextualizar además esto, porque esto que estamos diciendo de las medidas que se tomaron para paliar el hambre y garantizar el acceso a los alimentos, se da en un contexto que también lo hemos comentado acá más de una vez, que es el contexto de el alza en el precio a nivel internacional de los alimentos, ¿no? El punto, digamos, más comentado por ahí en la semana que transcurre es el valor de la soja, que volvió a superar los $600 por tonelada, y esto genera un desbarajuste a nivel universal, ¿no? Porque los efectos son a escala planetaria. Para la mayoría de los países que son importadores de alimentos, se les encarece la importación. Para los países exportadores como nosotros, se les encarece el consumo doméstico. Fíjate vos que Estados Unidos, que es un exportador de alimentos, tiene un nivel de inflación que no tenía previsto, y eso puede dar lugar a medidas que seguramente vamos a comentar en jueves venideros, porque cuando sube la inflación doméstica en Estados Unidos empiezan las preocupaciones, y sobre todo por la tasa de interés, que es la medida tradicional que Estados Unidos tiene para combatir la inflación doméstica, subir la tasa de interés, que viene, recordemos, planchada a nivel internacional, a nivel cercano a cero o nula, la tasa de interés doméstica. Si sube, eso genera una serie de fenómenos internacionales muy muy fuertes, así que hay gran expectativa con esto. Es decir, estamos en un contexto de suba del precio de los alimentos que está generando descalabros muy importantes a escala planetaria, y en particular, muy particularmente en el caso argentino, que ya hemos comentado más de una vez. Pero eso también se vincula, Juan, al tema de la deuda, porque en tanto nosotros somos un exportador muy importante de soja, la recepción de divisas que tenemos va a ser mayor que la que teníamos. Es decir, vendiendo las mismas cantidades, las mismas toneladas que antes, a mayores precios, la Argentina obtiene mayores ingresos. Y eso a los acreedores les va a hacer pensar, como ha pasado otras veces, que la Argentina está en mejores condiciones de pagar. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces a mí me parece más que oportuno el viaje de Alberto y Guzmán a Europa para, en primer lugar, decirles al Club de París, lo voy a decir de manera coloquial, no es seguramente como ellos lo han planteado, pero para que se entienda, decirle al Club de París: mire, muchachos, no se exciten con que subió el precio de la soja, porque nosotros seguimos al horno y no estamos en condiciones de pagar. Y espérennos, este famoso puente del que hablan, y espérennos a que hagamos el acuerdo con el fondo para cerrar con ustedes, y dennos plazo de gracia y no nos exijan el pago que está venciendo a fines de este mes. Y aparentemente, aunque todavía no se conocen los resultados concretos, habrían existido guiños favorables en ese sentido, y del mismo modo va buscando apoyos en Europa. Aparentemente Portugal, España y también Macron en Francia habrían dado el ok para que la Argentina no sea castigada con sobretasas por su condición de incumplidor en el acuerdo que está trabajándose, y que cuando resulte oportuno, ya lo dijimos más de una vez, acá el que se apura pierde, cuando resulte oportuno se cerrará y se firmará. Entonces, me parece más que atinada y oportuna la visita y la negociación para buscar apoyos con la cuestión de la deuda, porque dentro de los efectos que tiene el incremento del alza internacional del precio de los alimentos y la soja en particular, respecto a la negociación de la deuda, podría, insisto, significar un salvavidas de plomo, porque a los ojos de los acreedores la situación podría ser vista, y seguramente vaya a ser vista, como una condición más favorable hacia ellos, porque la Argentina, insisto, recibiría más dólares y estaría en mejores condiciones de pagar. Pero claro, el gobierno va a defender lo que es para nosotros obvio. Sí, puede ser que la Argentina esté en mejores condiciones de pagar porque recibe más dólares, pero la verdad es que la deuda interna es mucho más urgente, importante y acuciante que la deuda externa. Entonces, la deuda interna es la que habrá que saldar primero, y la deuda externa es la que habrá que saldar después, y por eso se está
renegociando, y por eso se están buscando los apoyos para que esta lógica que el gobierno defendió del principio, que es se va a convertir la deuda impagable que dejó el macrismo en una deuda pagable, pero bajo ninguna circunstancia a costa del sacrificio del pueblo argentino, siga siendo el camino a seguir y el camino apoyado internacionalmente, y no se distorsione por una suba coyuntural del precio de uno de los exportables tradicionales y mayoritarios de la Argentina, como es la soja. Alejandro, nuevamente va a aparecer Olfa y qué sé yo, pero un lujo tenerte y poder comprender un poco mejor el panorama. Bueno, si ha servido para facilitar la comprensión, me alegro y nos vemos la próxima. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Alejandro Otero, economista, y me hizo acordar lo que dijo de esto de que al subir el precio de la soja supuestamente tendríamos mejoras, ¿no? Sería favorable para nuestro país, pero al estar negociando la deuda eso daría la sensación de que estamos ganando más. Me hizo acordar a lo que dijo Tonietti en el programa que nos precede, como dice Fabián Walde. Tonietti dice, todo se fue un poco, se desmadró cuando se dejó de lado la Junta Nacional de Granos, porque si en vez de recibir un pequeño porcentaje de todo lo que ganan los grandes terratenientes recibiéramos un porcentaje mayor, claramente sería una situación de mayor beneplácito para nuestro país y nos ayudaría mucho más también en la situación. Obviamente la deuda, no hay que permitir que suban los intereses de la misma manera, pero ayudaría muchísimo más a solventarla. Vamos a hacer una pausa, Jorge, ¿te parece? ¿Qué te pareció hasta ahora? Esto es un capo. el economista este que sale acá, me encantan los análisis que hace, es muy clarito, ¿eh? La economía es un tema tedioso, ¿no? Complicado. Muchas veces los economistas hablan y uno no entiende nada, por lo general. Me encanta el análisis que hace este compañero.